Baruch Hashem, bendito sea el nombre. Eso es lo que significa Baruch Hashem. Estamos hablando del fundamento del Evangelio. Y esta mañana hablamos de las 7 llamas que salen del nombre de Yeshua en hebreo. Tengo un buen colaborador que pone imágenes en las pantallas. Mira, esto es el nombre de Yeshua en hebreo. Yud, Shin, Vav, Ain. Yeshua. Y sobre cada letra hay como una llama. Son 7 que corresponden a la unción, el poder del Espíritu que está sobre él, porque él fue ungido de Dios con el poder del Espíritu en toda su plenitud. Por eso hay 7 llamas que es como la menorá en el templo, el candelabro con 7 brazos con las 7 llamas. Ahora, dividimos el mensaje del Evangelio en 7 puntos y tratamos los 2 primeros esta mañana. ¿Cuáles son los 2 primeros? Su sufrimiento reemplazante y la sangre limpiadora. Y empezamos a tocar un poquito el tercer punto, que es la muerte expiatoria. Y los que van aquí por primera vez, que no estabas esta mañana, te voy a decir los otros puntos para que los tengas en tus apuntes en un solo lugar. Entonces, primer punto, el sufrimiento reemplazante. Es decir, él sufrió para reemplazarme, para que yo no tenga que sufrir tanto, vamos a decirlo así. En esta vida hay un pequeño sufrimiento, pero luego hay, en el mundo venidero, eso se quita del todo. La sangre limpiadora, hablamos esta mañana que hay 3 momentos en el Tanaj, en la Torah, cuando había salpicación de la sangre. La primera vez está en Éxodo 24:8, cuando Moisés salpicó sobre el pueblo y los introdujo en el pacto con sangre. Y Levítico 14:7, que habla de la purificación del leproso. Y también Éxodo 29:21, que habla de la investidura del sacerdote, que fue también salpicado con sangre. Entonces tenemos ahí 3 cosas que hablan también de la sangre del Mesías en el nuevo pacto. Es decir, la sangre nos introduce en el pacto del Mesías, de la resurrección, para los hijos de la resurrección. La sangre del Mesías nos limpia de toda impureza y toda muerte que nos impide estar en la presencia divina. Y la sangre de Yeshua también nos introduce en un ministerio sacerdotal para ministrar como sacerdotes en el nuevo orden de Melquisedec. Luego está la muerte expiatoria. Siguiente es la resurrección poderosa. La resurrección poderosa. Siguiente llama la elevación gloriosa. La elevación gloriosa. Siguiente llama la unción eterna. La unción eterna. La 7ª llama es el regreso imperial. El regreso imperial del Mesías, que está escondido ahora en los cielos, pero vendrá con toda su gloria. Seguiremos ahora con el punto de la muerte expiatoria. Isaías 53:10, que leímos esta mañana también, dice lo siguiente: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, a sufrimiento, cuando él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Esto es un texto que para mí es impresionante. Cuando medito en este texto, se me abren los ojos espirituales para ver el futuro. Porque hasta ahora la gran parte de la población mundial no ha respondido favorablemente al mensaje del Evangelio. Pero este texto habla de un cambio en los últimos tiempos. Y a mí me anima mucho. Cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de pecado, verá a su descendencia. Es decir, va a haber una descendencia, es decir, el resultado de su muerte. Cuando tú pones una semilla en la tierra, ¿qué pasa? ¿Se muere? Sí, se muere. La semilla se muere, pero sale otra cosa. De la misma semilla que murió, sale una vida nueva. Es la muerte y resurrección. Y la semilla que siembras era una. Cuando sale, hay muchas. ¿Verdad? Es lo mismo. Cuando el Mesías muere y es sepultado, sale de allí, hay una descendencia, hay un resultado, que él no está solo.
Por eso, antes de su muerte, Él es llamado el Hijo único de Dios, único en su clase. No había otro como Él. Cuando es resucitado, Él es llamado el primogénito de Dios. El primogénito, no de Dios, primogénito entre muchos hermanos. Primogénito entre muchos hermanos. Es decir, con la resurrección se reproduce. Él verá descendencia, hijos espirituales nacidos de la resurrección, nacidos del poder de la resurrección. Y entonces Él verá esta descendencia, y también en otro lugar dice, versículo 11, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Debido a la angustia de su alma, ¿verá qué? La descendencia, el resultado de su sufrimiento, y quedará satisfecho. Y yo me hago la pregunta, ahora el Mesías, Yeshua, está sentado en el cielo, a la diestra de Dios, y está mirando la tierra. Y Él sufrió por todos. Esta mañana hablamos de que sufrió por Adán y Eva. Sufrió por todos los que vivían antes de Él, los 4,000 años antes de su llegada. Sufrió por sus pecados. Sufrió por los que vivían en ese momento. Sufrió por los que iban a nacer, los que estaban en el vientre de su madre, y los que iban a ser creados en el futuro. Y citamos un texto judío que también habla de esto. Todos los que Dios va a crear en el futuro, Él estaba dispuesto a entrar en el sufrimiento y tomar el pecado de todos en su cuerpo. Y cuando Él muere en lugar de todos. Si uno murió por todos, todos murieron. Entonces, cuando Él murió, finita la comedia. Todos los hombres murieron. Estábamos en Él cuando murió. Dios nos puso dentro de Él. Y Dios castigó a Él para no castigarnos a nosotros por nuestros pecados. Es fantástico. Este mensaje nos libera de la culpa, del sentimiento de no ser nadie, porque Dios te consideró, te colocó dentro de Yeshua y moriste con Él, pero no quedó ahí. Hay una resurrección. Ahora, dice aquí que debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Él está mirando la tierra ahora. ¿Está satisfecho con los pocos en Valledupar que creen en la resurrección, que han recibido su resurrección? ¿Está contento con eso? No está contento. ¿Cuántos viven aquí? 600,000 personas. ¿Cuántas de estas personas recibieron el milagro del nuevo nacimiento? ¿Cuántas? ¿Cuántos viven una vida recta y justa delante de Dios? ¿Y Él está contento? Yo no estoy creyendo, yo no creo que Yeshua esté contento con morir por todos estos y no están recibiendo los resultados de su sufrimiento. Entonces, algo tiene que cambiar. Llegó el momento. No porque yo he venido aquí, sino estamos en los últimos tiempos. Llegará el momento cuando mucha gente ahí fuera va a llamar a tu puerta y preguntar, ayúdame, quiero ser salvo. Va a cambiar. Él lo verá, Él verá lo que va a pasar en Valledupar y quedará satisfecho. Amén. El resultado de la angustia de su alma le dará gozo cuando vea la gran mayoría de los valleduparenses. Ay, perdón. ¿Otra vez? Vallenatos. ¿Vallenatos? Qué fácil lo habéis hecho. Recibir la salvación. Que Hashem rompa nuestro esquema mental. El poder de la muerte y resurrección de Yeshua es inmenso y vamos a ver grandes resultados. Y hay que trabajar para eso. Y quiero invitarte a ser parte de los cosechadores para los últimos tiempos. A cosechar a estas almas que están perdidas para que Yeshua quede satisfecho con la angustia de su alma. Tú puedes ser parte del programa de Dios y ya eres parte. Bendito sea el Eterno. Entonces su alma quedará satisfecho por ver el resultado de la angustia que Él sufrió por cada uno de nosotros. Bendito sea el Eterno. Ahora hablaremos un poco más de lo que es una muerte expiatoria. Versículo 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Su alma y su muerte es una muerte expiatoria. ¿Qué significa eso? Significa que Él paga por los daños hechos. Una expiación, estuve mucho tiempo estudiando esto y hablando con los rabinos también. ¿Qué significa expiación? La palabra expiación que es capará en hebreo. Capará tiene que ver con la reparación
de grietas, de ranuras, de daños hechos en un objeto o en una persona. Entonces, cuando se hace expiación, se produce el perdón, porque perdón y expiación no es lo mismo. Vamos a decir que tienes un hijo que le gusta mucho el fútbol y juega en la calle y de repente la pelota entra en el jardín del vecino con una velocidad que pasa por el jardín y ¡paf! A la ventana y rompe la ventana. ¿Eso es posible aquí? ¿No hay barras que impidan que pase la pelota? Arriba, vamos a decir que arriba, el segundo piso. La pelota ¡pach! Se rompe la ventana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Puedes ir al vecino, tienes que ir al vecino. El hijo puede ir al vecino y decir, perdóname, porque rompí tu ventana. Sí, te perdono, pero ¿quién va a pagar? Hay un daño hecho. ¿Quién lo va a reparar? ¿Sabes a quién le toca? Al padre o a la madre. Entonces, en este caso, nosotros hemos roto muchas cosas en nuestras vidas y en las vidas de los demás. ¿Pedimos perdón a Dios? Sí, pero ¿quién va a reparar los daños? Eso es expiación. La muerte de Yeshua expía por los pecados. Quiere decir que el daño causado por nuestros pecados es reparado. Es fantástico. No entiendo al 100% cómo, pero como está escrito, lo acepto. Y me gozo. Y me gozo de los resultados de esa expiación. ¿Por qué? Porque tengo paz con Dios. ¿Tienes paz con Dios? ¿Te has reconciliado con Dios? Hay una paga por tus daños y hay una puerta abierta para recibir el perdón de los pecados. Segunda de Corintios 5:21. Este texto es bueno meditarlo. ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mira aquí, un cambio, un intercambio. Y yo creo, amados, que no solamente el sufrimiento antes de morir era reemplazante, es decir, sufrió castigado por Dios por causa de nuestros pecados que estaban en su cuerpo, para que nosotros tengamos el perdón de los pecados, sino cuando murió, tuvo que pasar por la pena final, el lago de fuego. Es mi convicción personal. Hay algunos textos de los Salmos que hablan de esto. Y también la carta a los Hebreos y algún lugar de Hechos de los Apóstoles, que hablan del sufrimiento de la muerte. Es decir, estando muerto, él sufrió, su alma sufrió. No solamente el cuerpo antes de morir sufrió, sino también su alma en el Sheol, en el lugar de los muertos, en el inframundo donde hay lago de fuego. Según el hebreo, según entiendo, hay 7 lugares ahí diferentes. Y el peor es el lago de fuego, donde están todas las olas de la ira de Dios. Y es el destino final para los que se rebelan y no se arrepienten de sus pecados. Para Satanás y sus ángeles. Y todos los que siguen sus caminos en rebeldía contra Dios y no son obedientes a los mandamientos. El final es el lago de fuego. Entonces, si ese era el lugar para mí, por mis pecados, lo lógico es que Yeshua tenga que sufrir eso en lugar mío. Hay algunos textos que dicen que todas tus olas han venido sobre mí. Las olas del mar, del lago de fuego, vinieron sobre él, pienso yo, cuando estaba muerto. Estoy abierto a aprender más de esto, pero esa es mi convicción de momento. Entonces aquí dice que él fue hecho pecado. Se puede entender como un término técnico basado en la Septuaginta, como ofrenda por el pecado. Fue quemado para quitar el pecado nuestro. Él sufrió las consecuencias finales de nuestra rebeldía contra Dios para liberarnos de ese lugar. ¿Cuántos van al infierno? Levanta tu mano. Nadie se atreve. Si pregunto, ¿cuántos están mirando a la mujer del prójimo? Levanta la mano. Entonces, estás de camino al infierno. Este predicador es un poco fuerte, pero estoy en Valledupar. Aquí la gente es fuerte. No juegues con la muerte. No juegues con el fuego. Ahora, él murió en mi lugar. Él sufrió la muerte en mi lugar para que yo no tenga que ir a ese lugar. Yo estoy muy, muy agradecido por eso. Yo tengo un agradecimiento eterno. Cuando vi en visión como él estaba en el lago de fuego tomando las olas que tenían que haber venido sobre mí, lloré y lloré y lloré. Y sigo dando gracias a Dios por haber permitido que su hijo sufriera las olas del lago de fuego en mi lugar. Y no tengo que ir ahí. Porque he pedido perdón por mis pecados
y me arrepiento si peco y busco la voluntad de Dios y no hago la mía y pido a Dios que me ayude a cumplir sus mandamientos. Eso me gustó del niño ese. Amén. Eres mi amigo. Romanos 3:21. Parece ser que es una de las primeras palabras que los niños aprenden. Amén. Es que les gusta ese poder. Cuando la gente dice amén. 3:21. Pero ahora, Padre, ayúdanos porque tenemos que correr. Hay mucho que hablar. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, la ley revela la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, en añadidura, ¿se dice? En añadidura de la ley, es decir, la ley siempre habla de la justicia de Dios, pero ahora hay algo más que está hablando de la justicia de Dios. Ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en el Mesías Yeshua para todos los que creen. Eso está en el Tanaj. Todos los escritos de los profetas antiguos judíos hablan de la muerte y resurrección del Mesías. Todos. Hasta el libro de Jonás, hasta el libro de Esther habla de la muerte y resurrección de Yeshua. Todos hablan de él. En algunos está bien escondido, pero el que tiene mente profética lo encuentra. Es decir, la justicia de Dios. Para todos los que creen, los que confían, porque no hay distinción. Es decir, entre judíos y no judíos. Por cuanto todos pecaron, y no alcanzan la gloria de Dios. Me gusta Reina Valera 1960, que dice, están destituidos de la gloria de Dios. No tienen. Estamos lejos de la gloria de Dios. Siendo justificados, aquí se habla del tribunal que hablamos esta mañana, que el juez te declara inocente. Esto es justificar. Justificación significa declaración de inocencia. Si quieres aprender eso, te va a ayudar. Y entre paréntesis digo que yo me recuperé de COVID hace un mes. Por eso estoy sin mascarilla. No te voy a contaminar y tú no me vas a contaminar. O sea, no pasa nada conmigo. Y para que no piensen que como el doctor Ketriel no lleva mascarilla, pues yo tampoco. No sigas mi ejemplo si no saliste del COVID. Si tuviste COVID ya es otra cosa. Pero protégete y protege a los demás. ¿Está bien? Lo digo por amor, para que nadie siga mi ejemplo. Y hay una razón por la que no necesito esto. Ok, ahora, dice justificados. Siendo justificados, versículo 24. La justificación implica la declaración de inocencia. Eres libre de los cargos que están en contra de ti. Todo lo que has hecho en desobediencia a los mandamientos se anula, como si no hubieras cometido nada. Porque hay uno que entró y tomó tu lugar, tomó tu castigo, se hizo responsable de ti. Estas son las buenas nuevas. Este es el evangelio que predicamos. Y eres justificado, eres declarado inocente. Y a través de esta declaración de inocencia, esta justificación, tienes acceso a Dios. Porque los pecadores no pueden estar en su presencia. Son quemados. Pero como tienes acceso a través de la sangre del Mesías, que te ha dado la justificación, puedes entrar en la presencia de Dios sin miedo. Sin miedo del castigo, porque hay arrepentimiento en ti. Hay humildad. Hay reconocimiento del sacrificio del Mesías en ti. Por eso eres justo. Eres santo, eres limpio, eres inocente. Di al que está a tu lado, yo soy inocente. Pero solo si te arrepentiste. Eso no lo digas al vecino, díselo a ti mismo. Yo soy inocente, pero solo si me arrepentí. Cuando me arrepiento, y me arrepiento de verdad, tomando la decisión de no volver a hacerlo, soy justificado por Dios. A través de la muerte y la sangre del Mesías Yeshua. Estas son las buenas nuevas. Pero el que se obstina en no arrepentirse y seguir haciendo las mismas cosas, se queda sin la tarta. Tendrá que pagar por sus propios pecados. Entonces tú eliges si quieres arrepentirte y hacer la voluntad de Dios, o seguir en tu obstinación y hacer tu propia voluntad. Tú eliges el camino. Si quieres ser salvo o perderte. Pero tienes que saber que alguien pagó por ti.
Y si quieres este camino de santidad y justicia, Dios te ha preparado todo para que estés bien con Él. Bendito sea su nombre. Justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que es en el Mesías Yeshua. La palabra redención significa compra por un precio, liberación de una situación imposible. Quizás la redención más poderosa en las Escrituras es la salida de Egipto. Eso se llama redención. El Eterno redimió a los hijos de Israel de Egipto. Los liberó de una mano más poderosa que ellos, con grandes señales y prodigios. Es una redención. Dios se manifestó de tal manera que fueron como liberados y comprados. Cuando un esclavo no puede pagar por sí mismo su libertad, necesita un precio de rescate, de redención. Ahí también está la palabra redención en hebreo. Alguien de su familia puede venir y pagar por él para liberarle de la esclavitud. Es una redención, una compra, una liberación de una situación imposible. Si tú no lo puedes hacer tú mismo, no puedes salir de tus pecados tú mismo. Ahí hace falta redención, alguien que venga y te ayude. Eso es lo que hizo Yeshua por mí. Él me sacó de mis pecados, Él me sacó de mi obstinación, Él me sacó de la muerte, de la rebeldía, bendito sea Hashem por ello. Ok, 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Aquí tenemos la tercera palabra. Son palabras un poco complicadas. Propiciación tiene que ver, como hablamos antes, es la misma palabra que expiación. Tenemos dos palabras en español para eso. Se puede entender como satisfacción también. Satisface los requisitos. El vecino tiene una ventana rota. Entonces tú pagas como padre, como madre, por lo que pasó con tu hijo y él se queda satisfecho. Pagas lo que cuesta reparar la ventana. O le reparas tú la ventana si tienes esa habilidad. Y el vecino se queda satisfecho y la reparación del daño es perfecto. Así también, Él pagó y reparó los daños, bendito sea Hashem, por nuestros pecados. Y aquí dice que fue una expiación, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Ok, es una exhibición pública. Es decir, todo el mundo sabe de la muerte de Yeshua, hasta por películas, y pocas personas saben, pero pocas personas son ignorantes de la ejecución en el madero, en la cruz de Yeshua hace 2000 años. Pocos son ignorantes. Yo no sé mundialmente hablando. Si pensamos en la China, en la África, yo creo que la gran mayoría de los africanos saben. La India, no lo sé. Mongolia, no sé. En los países árabes sí se sabe. Entonces hay una exhibición mundial. Cuando Él muere es una muestra de ¿qué? De que el precio está pagado. Dios pagó, sacrificando a su Hijo por todo el mundo. El que quiera recibir, que reciba. Pero hay condiciones para obtener los beneficios de su muerte. Y también aquí se habla del propiciatorio, en español, kaporet, en hebreo, que es la tapa, la tapadera del arca en el lugar santísimo, en el tabernáculo y en el templo celestial. Hubo una salpicadura, ¿se dice así?, en ese lugar cuando Yeshua subió al cielo. De eso hablaremos un poco más tarde. Hashem me ayude. Pero mientras que escucha de esa forma, yo sigo hablando. Baruch Hashem. Y dice aquí, por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente a la muerte de Yeshua, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Yeshua. ¿Qué significa esto? Vamos a explicar con palabras sencillas. Vamos a volver al vecino. La ventana rota. Entonces, tú pides perdón y el vecino dice, te perdono. Y él paga por su ventana rota. ¿Eso es justo? No, lo justo es que el niño pague. No el vecino, él no ha hecho nada. Ahora, si él quiere ser generoso, ya hay una cosa, pero lo justo es que el niño o el padre o la madre del niño pague la ventana rota, ¿verdad? Entonces, llevamos aquí 4000 años desde Adán
Y Dios dice, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Pero el precio de la reparación no ha sido pagado todavía. Dios ha pasado por alto los pecados, ha perdonado, ¿cómo se llama eso? Retroactivamente, no, al revés. Es como un crédito, te da un crédito. A David le dio un crédito de perdón. Y luego, más adelante se va a pagar. Así es la idea, ¿no? Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente porque esos pecados merecían la muerte. David tenía que morir por su pecado, pero Dios le perdonó. Entonces, ¿quién va a morir? Pues los animales no quitan el pecado, solamente son reflejos del sacrificio eterno en el cielo. Y activan lo que Yeshua hizo por ellos, pero eso es otro tema que no vamos a entrar ahora, que es muy profundo. Pero dice Pablo que ahora, cuando tenemos el sacrificio del Cordero de Dios, del Mesías Yeshua, Dios muestra su justicia, es decir, lo justo es que se pague por el daño. Entonces, cuando Él perdona, también muestra cuánto pagó y muestra que Él es justo. Porque si Él dice, vamos a decir que hay un juez, aquí hay un juez, hay un culpable que hizo una cosa muy mala, y el juez dice, inocente, cuando es culpable. ¿Eso es justo o no? No es justo. Si Dios te justifica siendo tú un transgresor, es un juez injusto. Entonces, ¿cómo Él puede perdonar pecados si nadie paga? Pero ahora vino la paga, y a base de ese sacrificio, Él te puede justificar mostrando que Él es justo porque alguien pagó por ese daño que cometimos con nuestros pecados. Entonces, Él demuestra su justicia como juez supremo, dejando que Yeshua sea ejecutado y asesinado y sufriendo la muerte en lugar de los pecadores. La base del perdón y de la justificación y la reparación de nuestros pecados es la muerte de Yeshua. No hay otra, no existe. Si no hay muerte de Yeshua, Dios no es justo cuando perdona pecados. Gózate un rato, yo bebo un poco de agua. Sigamos. Siguiente llama, la resurrección poderosa. Este tema. ¿Cuál es de los 7? El 4. Si miras la menorá, el candelabro, el cuarto, ¿cuál es? El tronco central. El tronco central. Si miras una menorá, un candelabro de 7 brazos, o un candelabro con 6 brazos, 2, 2 y 2. El del medio es la resurrección. Es lo central de toda la obra. Si no hay resurrección, no hay perdón. Si no hay resurrección, no hay vida eterna. Si no hay resurrección, la fe es vana. Estamos todavía en nuestros pecados. La resurrección física del cuerpo de Yeshua es la evidencia que Él murió por nosotros. Dios le ha resucitado de los muertos. Él no podía salir de ahí por sí mismo. Él estaba toda la vida clamando con lágrimas a aquel que le podía salvar de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Así está escrito en la carta a los Hebreos. Es decir, Dios le salvó de la muerte. Dios le resucitó de entre los muertos y con un poder tremendo. Romanos 1:3. Estamos hablando de algo que sobrepasa nuestra percepción acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David, según la carne. Verso 4 en Romanos 1. Y fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Yeshua el Mesías. Efesios 1:19. Voy a ir rápido ahora, algunos textos. 1:19. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en el Mesías cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La resurrección poderosa le ha dado no una vida como la que tenía antes, sino una vida indestructible. Es una vida indestructible. Antes podía morir, ahora no puede morir. Es el resultado de la
entrega a la muerte, Dios le resucita en ese estado de vida eterna. Y no hay otra forma de recibir vida eterna sino por esa resurrección del Mesías, Yeshua. Él es la fuente de la vida eterna. La resurrección de Yeshua es la fuente de la vida eterna. Y tienes que experimentar esa resurrección. Ese poder tiene que entrar en ti. Es el poder del Espíritu de Santidad, como leímos aquí en Romanos 1, 3, 4. Es el Espíritu de Dios que entra en ti. Y eres copartícipe en el poder de la resurrección y algo sucede dentro de ti. El que nace de nuevo lo sabe y se acuerda del momento. Si no es muy niño, puede que no. Mi madre no se acuerda, pero ella nació de nuevo, se nota clarísimamente. Pero no se acuerda del momento. Es una decisión de apropiarse de la oferta que estamos predicando ahora. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Si te arrepientes, te reconcilias con Dios, te apropias del sacrificio de Yeshua y crees que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Este es el camino de la salvación. No hay otro, no hay otro. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y no se habla de una estatua en la estantería en tu casa. No se trata de una estampa en el bolsillo o un cuadro en la pared. No es tener el Hijo de Dios. Tener al Hijo es tener una experiencia real de su resurrección de los muertos. Si la has tenido, eres hijo de Dios. Y tienes una vida indestructible dentro de ti. La misma vida de resurrección de Yeshua está dentro de los hijos de la resurrección. Como está escrito, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda uno solo. Pero cuando muere dará mucho fruto. Son sus hijos. Es el fruto de la aflicción de su alma. Y él lo verá y quedará satisfecho. Bendito sea Hashem. Y tú eres parte de esa satisfacción del Mesías. Entonces aquí habla de poder impresionante. No entendemos realmente el poder que está en nosotros. Y eso es lo que está sanando a los enfermos. No soy yo no sano. Si alguien dice que el doctor Ketriel sana enfermos, no entiende. Yo no lo hago. Es el poder de la resurrección de Yeshua que está en mí que lo hace. Y tú tienes el mismo poder. Estas señales seguirán a los que creen, a los que son fieles. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No habla de los predicadores, de los apóstoles o de los famosos. Habla de ti. Habla de todos los creyentes, todos los fieles. Mira tus manos y piensa. Estas manos son instrumentos de Dios para sanar enfermos. Tú puedes usar tus manos para sanar enfermos, pero asegúrate que sean manos santas. No pongas tus manos donde debes. Que puedan ser instrumentos para Dios y sanar enfermos. ¿Cuántos quieren sanar enfermos aquí? Levanta la mano. Levanta las dos manos. ¡Qué bonito! ¡Wow! Esto me gusta. Es para hacer una foto. Ven a hacer una foto aquí. Yo la voy a hacer, con permiso. Esto lo voy a mandar a mi esposa. Mira, aquí todos estos quieren sanar enfermos. Vamos a ver. Cámara. ¿Cuántos quieren sanar a los enfermos? Levanta las dos manos. Eso está bueno. ¿Lo tomas en serio? Mándame la foto. Estoy seguro que ellos también lo toman en serio. Luego oraremos por los que quieran, para que tengas fluir en tus manos. Hay mucha necesidad. ¿Cuántos quieren ir al hospital a poner las manos sobre los enfermos y saldrán de ahí? Imagínate que tú vas al hospital, tienes el don de sanidad y salen 80% de los que estaban ahí en la cama. ¿Dónde van a ir? Así es como crece el evangelio en la China ahora mismo. Los normales van al hospital, a los hospitales y oran por los enfermos y son sanados. Y así crece el evangelio en la China. Bendito sea Hashem. Esto va a pasar en Valledupar también. ¿Quién se atreve? Yo. No voy a pedir que levantes la mano. La resurrección poderosa. Filipenses 3:10. Pablo dice, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Hay un camino a la resurrección. ¿Sabes cuál es? La muerte. ¿Cuánto poder quieres tener? Eso depende de cuánto quieres morir de ti mismo. Es el camino. ¿Cuánto quieres sacrificar de tus propios intereses? Ahí activas los poderes del siglo venidero en tu vida, en tu cuerpo, en tu familia y en otras personas que Dios pone delante de ti. Sigamos. La resurrección poderosa fue este punto. Quinto punto, la elevación gloriosa. Esto es muy importante. No solamente fue resucitado, sino también elevado.
Isaías 52, versículo 13. He aquí mi siervo prosperará, será exaltado, levantado en gran manera exaltado. Los rabinos enseñan que esto se refiere al Mesías, que será muy, muy elevado, mucho más elevado que Moshe Rabbeinu, muy por encima de Moshe. Entonces, aquí se trata no solamente de resucitarle a un estado que tenía antes de morir, sino una glorificación, una elevación gloriosa, de manera que su cuerpo ya no es como el cuerpo físico que conocimos cuando él estaba aquí. Busca en Revelación 1, 12 en adelante, y verás. Y me volví para ver, 1:12, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, de Revelación, Apocalipsis, 1:12. Me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Estas son las vestiduras sacerdotales celestiales. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Este es el cuerpo de resurrección que tú y yo tendremos cuando Él vuelva. Ojos, llamas de fuego. Estamos hablando de poderes divinos que no conocemos bien aquí en este mundo. Sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Esto es alegórico, por supuesto. Eso habla de cómo él habla, de qué manera sale la palabra de Dios de su boca. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Tú puedes mirar al sol? Yo cuando era joven intenté mirar un buen rato en el sol, pero eso fue en la escuela, tonterías de jóvenes. Y tuvimos que ir a la enfermera de la escuela. Su rostro brilla como el sol, cuando brilla con toda su fuerza, al mediodía. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Este cuerpo no aguanta esta gloria del cuerpo resucitado. Y él puso su mano derecha sobre mí y diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, y estuve muerto, y he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Sheol. Escribe, etc. Ahí vemos el cuerpo glorificado de Yeshua, que es brillante como el sol. Ese cuerpo lo vas a tener tú cuando Él regrese. Eso está escrito en Filipenses, que tendremos el mismo tipo de cuerpo que Él. Un poco diferente gloria, algunos tendrán más gloria que otros dependiendo de cómo han vivido en la tierra, dependiendo de la fidelidad que hayamos tenido aquí. La gloria de nuestros cuerpos será un poco diferente. Si miramos en el Salmo 110, tenemos varias llamas del Evangelio allí. Está escrito allí: dice el Señor a mi Señor. David dice el Eterno a mi Señor. David llama al Mesías mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es la elevación gloriosa que Hashem le dice al Mesías: ven aquí, siéntate a mi diestra, que esto también es simbólico, porque para entenderlo de alguna manera está escrito. Y entonces Él está en el cielo ahora, después de la resurrección y glorificación, elevación gloriosa, y Él está esperando que todos los enemigos sean sometidos en la creación. 110. Luego sigue en el versículo 4, el Eterno ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este salmo habla de la elevación del Mesías después de la resurrección y de la unción del Mesías en el cielo. Dios derramó la plenitud total de su espíritu sobre él. Y eso no era posible en ese nivel cuando él tenía un cuerpo mortal aquí en la tierra, porque nadie puede aguantar eso. El cuerpo no aguanta, aunque el cuerpo de Yeshua no tenía pecado propio, pero la semejanza de carne de pecado
Y la capacidad de morir de su cuerpo era un cuerpo mortal. No tenía la capacidad de mantener toda la fuerza del Espíritu de Dios en su total plenitud. Todo lo que era posible, es lo que yo entiendo. Yo estoy abierto a cambios, pero es lo que entiendo. Sí, hay a veces un poco de especulaciones, ¿no? Pero así es como lo entiendo. Entonces su cuerpo, todo lo que podía mantener de la presencia divina, todo lo que podía recibir del Espíritu de Dios, lo recibió. Dios no dio a su Espíritu con medida, así dice Juan. Y él recibió toda la medida que era posible como ser humano, como mortal. Pero cuando su cuerpo fue transformado, ya era un vaso diferente, porque el cuerpo es un vaso para mantener la gloria de Dios, el Espíritu de Dios. Es un templo para la Shejinah. Como él dice, destruid este templo y en 3 días lo resucitaré. La gloria de Dios estaba en él. Vimos la gloria como el único Hijo del Padre, y él estaba lleno de gracia y de verdad. Pero eso es un nivel de gloria para un ser humano mortal, el nivel más alto. Pero ahora que su cuerpo ha sido glorificado, transformado en inmortal, con esa luz, con ese nivel espiritual que nosotros no entendemos bien, dice que en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Se me eriza el pelo. Eso está en Colosenses. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios habita en él totalmente, en su cuerpo, ahora mismo, en el cielo. Impresionante. Entonces, Pedro dice en Hechos capítulo, vamos a ver, se me apagan estas máquinas. Hechos 2:36. Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros habéis colgado en un madero, Dios le ha hecho Señor y Mesías. ¿Qué significa eso? Dios le ha hecho Mesías, pero no era Mesías en la tierra, sí, pero no en ese nivel. Ahora está en otro nivel de Mesías. ¿Qué nivel? De los inmortales. Hasta ahora, bueno, el primero. Antes era mortal, era Mesías, era ungido, igual que David, igual que Aarón, el sumo sacerdote. También es llamado Hamashiach, el Mesías. Los reyes de Israel, Salomón, los profetas son Mesías. Entonces, como mortales eran Mesías, muchos Mesías, pero él era el super Mesías. Pero mortal. Pero ahora, después de la resurrección, como su cuerpo tiene una capacidad impresionante, ilimitada, digámoslo así, Dios le dio la plenitud de su espíritu. Le ungió en el cielo diciendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, vas a ser rey y sacerdote eternamente, no solo en este siglo, sino en las creaciones venideras que yo voy a hacer. Él ha sido puesta por Dios como Señor, y Dios le ha hecho Señor y Mesías en el mundo espiritual, en el cielo, sobre la creación. Yo no sé si te inspiras o estás cansado. Estás impresionado. Yo estoy impresionado de esto. Cada vez que pienso en esto y hablo de esto, yo estoy alucinando. ¡Wow! Creo que esa es la reacción que siento. Sigamos un poquito más. Bezrat Hashem. Hebreos 7, 16 y 17. Él ha llegado a ser sumo sacerdote no solo sobre la base de una ley de requisitos físicos, o sea, de la tribu de Leví, descendiente de Aarón. Él no es sacerdote en la tierra, porque no reúne los requisitos, pero sí es sacerdote en el cielo, porque reúne los requisitos celestiales para ser sacerdote en el templo celestial. ¿Cuáles son esos requisitos? Vamos a ver aquí. No sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Esta es la base del ministerio sacerdotal celestial. Una vida indestructible que Él tiene ahora y tú la tienes si has nacido de nuevo. Y no se ve todavía en tu cuerpo, pero pronto se verá con la resurrección cuando Él venga. Él te dará un cuerpo glorificado y serás semejante a Él. Y reinarás con Él si has sido fiel para sufrir con Él ahora. Reinarás con Él eternamente y para siempre. Él no fue resucitado para estar solo. Fue resucitado para producir mucho fruto de la resurrección. Pues, dice aquí, según el poder de una vida indestructible, de Él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, lo que leímos en el Salmo 4.
Aquí hemos visto entonces es una unción eterna como sacerdote y rey, como el Mesías en el nivel más alto. En tal posición espiritual, el Eterno lo mandará de nuevo a la tierra. Y es el último punto. Si queréis volver al Salmo 110, porque aquí hay también una profecía sobre esto, versículo 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Es el regreso del Mesías al Monte de los Olivos en Jerusalén, cuando Él va a establecer el reino de Dios en la tierra. Tomará control sobre el mundo entero. Colombia estará sujeto al gobierno del Mesías de Israel. Amén. Muy pronto. Y los que se rebelan serán destruidos totalmente. Y lo vamos a leer ahora. Dice, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Las naciones se llenarán de cadáveres de los que se opusieron al gobierno mesiánico. Quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Podemos leer también en Hechos capítulo 1, versículo 11. Yo me alegro que vais conmigo tan rápido. Dijeron varones galileos. Estos son los ángeles que se aparecen después de la ascensión de Yeshua en el Monte de los Olivos. Él va, se eleva en el aire y hay una nube que le oculta de los ojos de los discípulos que están ahí mirándole. Y de repente hay dos varones ahí, varones ángeles. Y ellos dicen estas palabras que vamos a leer ahora. Les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Interesante pregunta. ¿Cómo pregunta? Tu maestro está ahí, el resucitado, tú le amas con todo tu corazón, y Dios le eleva de tus ojos y lo lleva ahí a las nubes y desaparece, y tú estás mirando. Y el ángel viene y te dice, ¿por qué estás mirando al cielo? O sea, no es tiempo de mirar ahí ahora tienes una tarea. Pero a mí me extraña mucho esa pregunta, ¿verdad que sí? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿cómo subió? Subió y una nube le ocultó de sus ojos. ¿Cómo vendrá? En una nube. ¿Dónde pondrá sus pies? En el Monte de los Olivos, al mismo lugar. ¿Cuándo? Después de 2000 años. Pronto estamos ahí. Revelación 19, 11. Apocalipsis 19, 11. Y vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego. Y sobre su cabeza hay muchas diademas. Esto habla de autoridad como rey. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, hablando de su muerte. Yo creo que habla de su propia muerte, o quizás de la muerte de los ejércitos que se oponen en la última guerra contra Jerusalén. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, ¿quiénes son estos? Son tú y yo, si hemos sido fieles. Vendremos con él a Jerusalén. ¿Quieres viajar a Jerusalén en el aire? Pronto será. Cuando él venga, él se quedará un rato en el aire. Seremos arrebatados al aire y ahí tendremos un tribunal. Es una evaluación de nuestras vidas. Y según nuestra fidelidad recibiremos puestos en el gobierno futuro para los inmortales. Ahí tendremos nuestros cuerpos nuevos, inmortales. Estaremos en el aire con él un rato. Yo pienso que son 10 días físicos, días exactos, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y él bajará a la tierra con su gobierno nuevo, formado nuevo, el nuevo gobierno. Entonces, si tú eres fiel ahora, tú tendrás un buen puesto en su gobierno. Y lo tendrás eternamente y para siempre. Cuando él ponga sus pies en el Monte de los Olivos, es un momento de hacer guerra en la tierra. ¿Por qué? Porque hay una coalición de ejércitos de todas las naciones, así está escrito en los profetas, que van a hacer guerra contra Jerusalén en los últimos tiempos. Entonces, lo que va a suceder justo antes de la venida del Mesías es que habrá una invasión multinacional de Jerusalén. Y el ejército de Israel será quebrado. El ejército de Israel,
del Estado de Israel será quebrado. Y cuando eso suceda, el Mesías aparecerá en la nube sobre el monte de los olivos y liberará a los hijos de Israel de aquellos ejércitos que van contra Jerusalén. Pondrá sus pies en el monte de los olivos y los que van con él son guerreros, seremos guerreros para hacer guerra contra aquellos que van contra Israel, contra Jerusalén. Eso está en Zacarías 14, si quieres leerlo, lo lees en tu casa. Todo está escrito en los profetas. Entonces los ejércitos que están en los cielos, 14, vestidos de lino fino y blanco y limpio, esta es la novia, lino fino, blanco y limpio, no hay pecado en ella. Ella se purificó para ser parte de este gobierno mesiánico. Les seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Bueno, no es todos los que fueron contra Jerusalén. Todos estos ejércitos que se reunieron para destruir el Estado de Israel y tomar a Jerusalén, ellos van a ser destruidos. Y tú vas a estar con él haciendo la guerra, si eres fiel ahora. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. La bestia es el anticristo, el falso Mesías, que va a pronto levantarse como para tener un gobierno mundial en el nuevo orden mundial. Y ellos van a ser destruidos cuando Yeshua venga. Entonces, y el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Un momento desagradable, ¿verdad? Histórico. Pero el resultado será hermoso, porque hay que matar a los enemigos para que no sigan haciendo daño en el mundo. También vemos lo mismo en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo. ¿Ves aquí otra vez? Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bendito sea Hashem. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin o límite, como dice Reina Valera, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Un gobierno sin fin. Esto es parte del Evangelio. Hay un regreso del Mesías y lo veremos en las nubes en Jerusalén. Pondrá sus pies ahí. Bueno, yo diría que nosotros estaremos con él. Los que no son de él lo verán bajar, pero nosotros que somos de él bajaremos con él. Y ahí habrá dos tipos de seres humanos en la tierra: los mortales y los inmortales. Dos tipos de personas en la tierra durante 1000 años. Los inmortales, que son parte de la resurrección, sus cuerpos son glorificados, vamos a ser como el Mesías, gobernar sobre los mortales durante 1000 años.
después de los 1000 años habrá otras cosas que no vamos a hablar ahora. Si quieres apuntar sin leerlo, no lo vamos a leer ahora, apunta el Salmo 72. Y con eso termino la exposición del Evangelio que estamos predicando. Salmo 72 habla del gobierno del Mesías en la tierra. El Evangelio no dice que vamos a ir al cielo, en el sentido de que dejaremos de ser terrenales. El hombre fue creado para vivir en la tierra. La muerte es un paréntesis. La muerte es un suspenso, es una sala de espera para lo que realmente vendrá. Así que cuando mueres, por supuesto, tu alma estará en manos celestiales, estará descansando, esperando recibir el cuerpo de la resurrección, el cuerpo glorificado. Pero ese cuerpo glorificado que fue hecho en el cielo ha sido diseñado, me gusta más, diseñado para vivir en la tierra. Y estaremos en la tierra, gobernaremos en la tierra durante 1000 años. Así que la meta de un creyente no es el cielo, es la tierra. Pero el cielo bajará a la tierra. Habrá una fusión. Al principio el paraíso estaba en el cielo. El cielo estaba en la tierra. Dios caminaba entre los hombres. Cuando el hombre pecó, todo cayó. Toda la creación cayó de su estatus, de su estado elevado. Ahora otra vez se unirán. Primero un nivel más alto durante 1000 años, pero después de los 1000 años habrá nuevos cielos y nueva tierra, donde el cielo y la tierra serán unidos, como en el principio con Adán y Eva, pero mucho más elevado. Son cosas difíciles, pero tremendas y maravillosas. Tenemos un futuro tan glorioso, los que nacimos de nuevo. Y si no naciste de nuevo, te pierdes todo esto. Es que a mí me gusta vivir como me da la gana. Entonces, bien, tú elige. Tu fin será el lago de fuego. Si quieres ir ahí, yo no te culpo, pero tienes la oportunidad de dar la vuelta, dejar de vivir para ti mismo, entregar tu alma a tu Creador, recibir el sacrificio de Yeshua y ser parte de los eternos. ¿Cuántos aquí que no nacieron de nuevo, que sabes en tu corazón que si mueres ahora te pierdes o no estás seguro? Vamos a ayudarte para que tengas vida eterna. Levanta la mano. Estoy hablando a los que no tienen la seguridad de la vida eterna. Levanta la mano, que quieres tenerla. Aquí tenemos una persona, aquí otra, varias personas que no tienen la seguridad de tener la vida eterna. Podéis poneros de pie, por favor, y vamos a orar juntos. No voy a hacer mucha bulla, no vais a venir delante, solamente poneros de pie. Y los demás vamos a ayudaros en la oración. Qué bueno que os disteis, que levantasteis las manos, porque así podemos ayudaros. Y los pastores tienen que tomar nota y seguir esto, hacer seguimiento. Ahora es un momento de sumo gozo celestial. Entonces tú puedes hacer una oración conmigo, haciendo mis palabras tuyas. Si las sientes, las dices, si no, no las dices. Por favor, estamos solamente para ayudar, no para imponer nada. Padre celestial, me arrepiento de mis pecados. Quiero vivir para ti. Quiero dejar de vivir para mí. Hágase tu voluntad en mi vida, como se hace en el cielo. Te entrego mi corazón. Me arrepiento de haber vivido mi propia vida. A partir de ahora, quiero vivir para ti. Recibe mi alma, recibe mi cuerpo, recibe todo lo que soy y todo lo que tengo. Te ruego que hagas que Yeshua entre en mi corazón ahora. Recibo el sacrificio del Mesías. Confío en su muerte expiatoria por mí. Gracias, Yeshua, que entregaste tu alma por mí. Recibo ese sacrificio. Te doy gracias, Padre, que tú me recibes ahora. Tú me limpias con la sangre de Yeshua. Recibo la salvación. Me aferro a tu gracia, porque es una oferta totalmente gratis. La recibo y te doy gracias. Eternamente agradecido por lo que hiciste conmigo, por lo que hiciste por mí en el Mesías Yeshua. Amén. Un aplauso a Dios. Gracias, papi. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por estos nuevos hermanos.